Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero que estén todos bien. Aquí con ustedes, un placer, un gusto, acompañándoles con el estudio de Apocalipsis del Dr. Stephen Jones. Estamos con el libro 1, yo creo que vamos así como por la mitad. Ya saben que los libros quinto, sexto, séptimo y octavo ya están puestos ahí, porque empezamos por la mitad hacia adelante. Y bueno, les invito a que los vayan escuchando, porque esos eran los capítulos que estaban un poquito más de actualidad con los tiempos que estábamos viviendo en estos días. Y bueno, como les dije ayer, hoy vamos a ver el capítulo 8, que se titula El Día del Señor. Vamos con él. Apocalipsis 1:8 dice: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si consideramos que esta es una forma griega de expresar el pensamiento hebreo, podemos intercambiar las letras griegas del alfabeto alfa y omega por las letras hebreas alef y taf. Ambas están destinadas a expresar la idea de que Dios es el principio y el fin, o como vemos claramente, el que es, el que era y el que ha de venir. Sin embargo, estas son tres posiciones, no dos. Quien era se corresponde a alfa o alef. Quien ha de venir se corresponde a omega o tav. Pero ¿qué pasa con el quien es? La palabra hebrea para verdad es amet, acabado en t, que se escribe alef mem tav. La palabra verdad la conforman la primera, la del medio y la última letras del alfabeto hebreo. La verdad conoce o comprende el principio, el final y todo lo que está en el medio. Conoce el origen, es decir, la causa, el final, el resultado, y todo el agua, es decir, men, que es lo que quiere decir que conecta ambos extremos, ¿no? Yo suelo decir que el Señor es el origen y el destino, Jesús nuestro origen y nuestro destino. Cuando Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6, estaba diciendo que la verdad es una persona, él mismo. Afirmó ser el creador de todo al principio, el sustentador de todo en la historia y el receptor de todo al final de los tiempos. Pablo lo expresó de esta manera en Romanos 11:36, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Juan también lo llama en Apocalipsis 1:8 el Señor Dios. Esta es la forma de la Septuaginta de traducir Yahvé Elohim, Génesis 2, versículos 4, 5 y del 7 al 9, etc., usando la frase griega kurios oteos, escrito el O con H, quizás pudiera pronunciarse, no lo sé, kurios joteos, si pronunciamos la H. Juan usa un término al final, pantocrátor, que quiere decir el todopoderoso. El término se deriva de pas, que es todo, y krator, poder, fuerza, potencia. Pantocrátor es el término griego de la Septuaginta que se emplea con mayor frecuencia en Job y Jeremías. Jeremías 5:14 dice: Por tanto, así dice Yahvé, Dios de los ejércitos, la Biblia de las Américas. La Septuaginta, en cambio, lo traduce kurios joteos, el Señor nuestro Dios. En otras palabras, el Señor Dios en Apocalipsis 1:8 parece ser el equivalente de
el Todopoderoso. El contexto de Juan al escribir el libro. Juan tiene 3 introducciones en el primer capítulo de Apocalipsis. La primera es Apocalipsis 1 del 1 al 3, la segunda es Apocalipsis 1 del 4 al 8, la tercera comienza en Apocalipsis 1 versículo 9, que dice así: yo, Juan, tu hermano y copartícipe en la tribulación, el reino y la perseverancia que hay en Jesús, estuve en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan estaba en Patmos cuando recibió este mensaje para las 7 iglesias. Versículo 11. Ireneo, obispo de Lión, entre el 120 y el 202 después de Cristo, nos dice que Juan fue exiliado a Patmos hacia el final del reinado de Domiciano, quien gobernó Roma desde el 81 al 96 después de Cristo. Eso lo dice en su libro Contra las herejías, capítulo 5. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque lo otro son versículos o párrafos o no sé lo que será eso. O libro quinto, capítulo 30, versículo 3 o algo así, de Contra las herejías. Los primeros escritores de la Iglesia, como Ireneo, Eusebio y Jerónimo, nos dicen que Juan fue desterrado a Patmos en el 14º año de Domiciano, 95 después de Cristo. Juan, que vivía en Éfeso y supervisaba las iglesias en Asia, tenía unos 90 años cuando fue arrestado y llevado encadenado a Roma para ser juzgado por Domiciano. Su arresto probablemente se produjo en el año 93 después de Cristo. Domiciano había tomado sobre sí mismo el título de censor perpetuus, es decir, censor perpetuo, dándose a sí mismo el derecho de determinar el código moral del imperio. En el 93 después de Cristo, cerca del apogeo de su locura, se añadió a sí mismo el título de Dominus et Deus, es decir, Señor y Dios. Fue durante este tiempo que Juan fue arrestado y sentenciado a muerte por negarse a inclinarse ante el emperador como Señor y Dios. Según Tertuliano, el abogado romano que vivió un siglo después, Juan fue condenado a ser hervido en aceite. Tertuliano escribe: cuán feliz es su iglesia sobre la cual los apóstoles derramaron todas sus doctrinas junto con su sangre, donde Pedro soporta una pasión como la de su Señor, donde Pablo gana su corona en una muerte como la de Juan, donde el apóstol Juan fue sumergido por primera vez, ileso en aceite hirviendo y de allí remitido a su isla exilio, sobre prescripción contra herejes, capítulo 36. Otros escritores también tomaron nota de esta salvación milagrosa y eso explica por qué Juan fue exiliado en lugar de ejecutado en Roma. Patmos era el Alcatraz del primer siglo, una isla escarpada ubicada a 24 millas de la costa de la Turquía moderna. Para los que no sepan, Alcatraz es esa antigua prisión de que se hicieron películas, que estaba en una isla solitaria allí en Estados Unidos, una prisión antigua, pero de esas de alta seguridad. En un lado de la isla vivían los criminales endurecidos y en el otro lado estaban los presos políticos como Juan. Los presos políticos eran tratados con mayor respeto y se les permitía vagar libremente por la isla. Aún así, todos los prisioneros tenían que sobrevivir solos, cultivando su propia comida y construyendo sus propios refugios. Los escritos de la Iglesia primitiva nos dicen que Juan estaba acompañado por Prócoro, uno de sus discípulos, para ayudarlo. Prócoro fue uno de los diáconos originales de Hechos 6:5. Después de que Domiciano fuera asesinado en el 96 después de Cristo, su sucesor, Nerva, concedió amnistía a muchas de las víctimas de la injusticia de Domiciano. Juan y Prócoro estuvieron entre ellas y regresaron a Éfeso en el 96 después de Cristo. Mientras tanto, Nerva gobernó Roma durante 2 años, del 96 al 98, y luego su hijo adoptivo Trajano le sucedió
y gobernó desde el 98 al 117. Juan permaneció entre ellos hasta los tiempos de Trajano, contra las herejías, libro 2, capítulo 22 y versículo 5, algo así. Por tanto, probablemente Juan murió alrededor del año 99 o 100 después de Cristo. Sin embargo, su libro fue escrito durante su exilio en Patmos, es decir, entre el 93 y el 96 después de Cristo. El día del Señor. Juan aparentemente recibió la orden de escribir el libro de Apocalipsis mientras estaba en Patmos. Apocalipsis 1 del 10 al 11 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz fuerte como el sonido de una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso y a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hay diferentes opiniones sobre el significado de ese día del Señor. Algunos argumentan que es el equivalente de Isaías 13, versículos 6 y 9. Aullad, porque el día del Señor está cerca, vendrá como destrucción del Todopoderoso. He aquí que viene el día del Señor, cruel, con furor y ardiente ira, para convertir la tierra en desolación y exterminará de ella a sus pecadores. Joel 1.15 repite la misma advertencia terrible. Ay de ese día, porque cercano está el día del Señor, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. La misma terminología se usa para el día de reposo en Isaías 58.13. Si a causa del día de reposo en mi día santo apartas tu pie de hacer tu voluntad y llamas al día de reposo delicia, día santo del Señor, honorable, y lo honras, desistiendo de tus propios caminos, de buscar tu propio placer y hablar tus propias palabras. Puntos suspensivos. La pregunta es cómo Juan estaba usando ese término en Apocalipsis 1.10. Fue Juan, bueno, perdonen este lapsus que ha sido porque estaba haciendo un arreglo aquí, cambiando Juan, poniéndolo detrás, porque creo que suena mejor. Dice así: la pregunta es cómo estaba Juan usando ese término en Apocalipsis 1.10. ¿Fue Juan realmente arrebatado en el espíritu a una posición en el futuro en la que vio los eventos destructivos al final de la era? ¿O estuvo Juan en el espíritu en el sentido de ser movido e inspirado por el Espíritu Santo al escuchar un mensaje en particular en un día comúnmente llamado el Día del Señor? Juan no se explica a sí mismo y los detalles que da son insuficientes para reclamar su significado. Cualquiera de los dos puntos de vista anteriores tiene raíces hebreas, por lo que no podemos alegar esa prueba para demostrar ninguna de las dos cosas. Realmente se reduce a ver este término en el contexto de lo que Juan estaba escribiendo en ese momento. Recibió este mensaje revelador a las 7 iglesias en el día del Señor. El mensaje real está registrado en Apocalipsis 2.3, es decir, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Este mensaje no tiene nada que ver con el día del Señor, en el que vemos destrucción. Eso que decía Joel o Isaías, ¿no? Isaías 13.6. No tiene nada que ver con la desolación de la tierra, Isaías 13.9. No tiene nada que ver con las naciones reunidas para juicio en el valle de la decisión en Joel 3.14. No hay oscuridad ni tinieblas como vemos en Amós 5.20. En otras palabras, ninguna de las características destructivas del día del Señor se ve en el mensaje a las 7 iglesias. Es solo si incluimos la destrucción de los últimos capítulos del libro que posiblemente podíamos identificar el día del Señor con ese juicio divino sobre la tierra. Parece, por tanto, más probable que el día del Señor esté asociado con el sábado
de Isaías 58:13, el reposo. Más específicamente es el verdadero sábado, que dice Isaías se trata de hacer solo lo que vemos hacer a nuestro Padre y hablar de lo que escuchamos decir a nuestro Padre. Se trata de no hacer nuestras propias obras, sino solo las obras de Dios. Este es el reposo de Dios, es decir, como decía el Señor, no hago sino lo que veo hacer al Padre y no digo sino lo que oigo que dice el Padre. Eso es cuando hemos cruzado el Jordán y entramos en el reposo de Dios, en el salón de Dios. Hebreos 4, de 9 a 10 comenta Isaías 58:13 diciendo: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también él ha descansado de sus obras como Dios de las suyas. Y está hablando de descansar de sus obras. Nuestras propias obras se puede decir que son las obras muertas, no son las de Dios. Puede que sean buenas, pero son nuestras. Entonces, si no son de Dios, son obras muertas, porque todo lo que está separado de Dios o se hace al margen de Dios, está muerto. Además, el Nuevo Testamento habla de el día del Señor de manera diferente al día del Señor. El día del Señor a día del Señor. Es la diferencia de el día a día secas. Pablo escribe a menudo sobre el día del Señor, 1 Corintios 5:5, 1 Tesalonicenses 5:2, 2 Tesalonicenses 2:2. Lucas habla de ello en Hechos 2:20. Pedro lo menciona en 2 de Pedro 3:10. En todos los casos es una referencia al mismo día del Señor, Emera tou kuriou, que se encuentra en Isaías, Joel y los otros profetas. En todos los casos, los autores del Nuevo Testamento exponen la destrucción y el juicio de las naciones, como vemos en las profecías del Antiguo Testamento. Pero, y esto va subrayado y en negrita, pero cuando Juan menciona el día del Señor, es decir, lleva adelante él, el orden de las palabras es diferente y el mensaje es completamente diferente. No es una advertencia para las naciones, sino un reporte de calificaciones para las 7 iglesias. El día del emperador, Curiacos. Renner dice que Curiacos fue el término utilizado para describir el día del emperador en el Imperio Romano. Fue el término, o era el término, mejor quizás podemos decir. Volumen 1, página, en su libro Una luz en la oscuridad, 7 mensajes para las 7 iglesias, volumen 1, página 41, escribe: la frase el día del Señor, otra vez con el delante, es una traducción de la palabra griega kuriakos, una palabra específica que se usó principalmente para describir el día del emperador. Se ha demostrado a partir de inscripciones antiguas que la palabra kuriakos era una palabra común para cualquier cosa imperial y que el primer día era una palabra, que la palabra kuriakos era una palabra común para cualquier cosa imperial y que el primer día de cada mes se designaba como un día imperial cuando se celebraba especialmente al emperador gobernante. Ese día se conoció como Kuriakos o Día del Emperador. Esto significa que Jesucristo eligió revelarse a Juan en el exilio en Patmos, se entiende, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo día en que todo el Imperio Romano estaba celebrando especialmente la supuesta deidad del malvado emperador Domiciano. Debe haberle sorprendido a Juan que el mismo día en que el mundo entero adoraba a un gobernante humano malvado y fraudulento, el verdadero gobernante entró en el lugar abandonado donde Juan fue exiliado y se reveló a él en toda su gloria. Renner dice que la revelación de Juan se dio en el día del emperador, que era el primer día de cada uno de los meses romanos. Hay una posibilidad entre 7 de que esto también cayera en domingo. No podemos decirlo con certeza, pero Renner deja en claro que el Día del Señor fue un término que los cristianos se apropiaron para su propio uso y aplicación. En otras palabras, la Iglesia primitiva no usó el término
para honrar al emperador romano deidificado, como hacía el resto de la gente, sino para honrar a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Uso eclesiástico del término. Dentro de una generación, desde la publicación de Juan del libro de Apocalipsis, las iglesias estaban usando su terminología aplicando el día del Señor a su nuevo sábado, es decir, el domingo o el primer día de la semana. Si alguno quiere, pues eso, discutir o, bueno, más bien discutir, leer o informarse sobre si el sábado o el domingo fue cuando resucitó el Señor, en mi blog Tabernáculo hay un tópico que se titula precisamente sábado o domingo, creo. Recordar. Y ahí tienen varias posturas, incluida la del doctor Stephen Jones, que justifica y que también está de acuerdo, y yo también, lo digo también así, con que realmente fue el domingo y que el domingo es el día del Señor, el reposo actual, ¿no? Aunque para los que hemos entrado en su reposo, todos los días son días de reposo, ¿no? Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que sirvió bajo el ministerio de Juan durante décadas y sobrevivió a Juan por solo unos 10 años, escribió una carta a los magnesios diciendo: por tanto, no guardemos ya el sábado a la manera judía, ni nos regocijemos en los días de inactividad, pero cada uno de vosotros guarde el sábado de manera espiritual, regocijándose en la mediación de la ley, y después de la observancia del sábado, todo amigo de Cristo guarde el día del Señor como fiesta, el día de la resurrección, que es el rey principal de todos los días de la semana. Padres Antenicenos, el libro Padres Antenicenos, volumen 1, páginas 62 y 63. Y hemos dicho que esto es Ignacio de Antioquía, que creo que conoció personalmente a Juan. Por si alguno quiere duda de su autoridad, pues creo que esta persona sabría muy bien qué es lo que Juan quería decir y qué es lo que estaban celebrando los cristianos realmente. Bien. En otra carta que Ignacio escribe a los australianos, dice lo siguiente: en el día de la preparación, luego, a la hora tercera, recibió la sentencia de muerte de Pilato. La hora tercera creo que son las 9 de la mañana. La hora primera sería la hora sexta, la hora tercera, la primera sería las 6 de la mañana, la hora tercera serían las 9 de la mañana, recibió la sentencia de muerte de Pilato, el padre permitió que eso sucediera, a la hora sexta fue crucificado, es decir, a las 12 fue crucificado, y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, entregó el espíritu, y antes de la puesta del sol fue sepultado durante el día de reposo. Durante el día de reposo permaneció bajo tierra en la tumba en la que lo había puesto José de Arimatea. Al amanecer del día del Señor, resucitó de entre los muertos conforme a lo dicho por él mismo. El día de la preparación, entonces, comprende la pasión, el sábado abraza el entierro y el día del Señor contiene la resurrección. Padres Antenicenos, volumen 1, página 70. Él identifica el día del Señor como el día de la resurrección de Cristo. No se sabe con precisión cuándo escribió estas cartas, pero fueron escritas mucho antes de que se acercara a su martirio en el año 113 después de Cristo. Es muy probable que las escribiera mientras Juan, su mentor, todavía estaba vivo, es decir, antes del 100 después de Cristo. Por lo tanto, es muy poco probable que su definición de el día del Señor difiriera de las enseñanzas de Juan, el apóstol a quien él, como obispo, estuvo sometido. Cuando Ignacio era un niño de unos 3 años, fue uno de los 500 testigos de la resurrección de Cristo. O sea, que era un hombre que este hombre no te va a contar mentiras, Y no es uno de los hombres que voy a decir que apostataron, porque hasta estaba entre los que vieron al Señor cuando era un niño. Parece que era el niño que el Señor dijo: dejad que los
que puso en su regazo cuando dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Cuando Ignacio era un niño de unos 3 años, fue uno de los 500 testigos de la resurrección de Cristo. Conoció a Juan personalmente durante muchas décadas porque él y Policarpo eran discípulos de Juan. Es muy poco probable entonces que Ignacio hubiera definido el día del Señor de una manera que Juan hubiera desaprobado. Mi conclusión entonces, la del doctor Stephen Jones, es que el día del Señor no es lo mismo que día del Señor. Las frases son similares, pero su uso es totalmente diferente. El día del Señor del Antiguo Testamento no sabía nada del emperador romano, sino que trataba la frase como una advertencia de un juicio inminente. El Nuevo Testamento y la Iglesia primitiva usaban el día del Señor para honrar el primer día de la semana en el que el Señor Jesús, el Rey, emperador cristiano, se entiende, resucitó de entre los muertos. Reuniones dominicales de la Iglesia primitiva. En Hechos 27, Pablo se reunió para partir el pan con los creyentes el primer día de la semana. Sugiere que este era el día normal para participar de la comunión. En 1 Corintios 16:2, Pablo le dijo a la Iglesia que apartara las contribuciones, es decir, las ofrendas, el primer día de la semana. Algunos argumentan que esto no significa nada, pero sí apoya la idea de que los creyentes se reunían ese día y que también se recogían las ofrendas. De todos modos, Pablo nunca menciona el segundo o tercer día de la semana. La didaché o enseñanzas de los apóstoles data del año 65 después de Cristo, pero algunos la sitúan a finales del siglo I o principios del siglo II. Es uno de los documentos eclesiásticos más antiguos fuera del propio Nuevo Testamento. En el capítulo 14 dice: en el día del Señor, juntaos, partid el pan y dad gracias, añadiendo la confesión de vuestros pecados para que vuestro sacrificio sea puro. Esto parece implicar que lo que la cultura común llamaba el día del Señor, su domingo o día del sol, Sunday, de ahí viene, Sunday, día del sol, estaba siendo sustituido por los cristianos en sus propias reuniones dominicales, Sunday en inglés, claro. Por tanto, ya no era el día del Señor de los romanos, sino el día del Señor de nuestro propio Señor. En otras palabras, los romanos y los cristianos llamaron al mismo día de la semana el día del Señor, pero por razones muy diferentes. Los romanos honraban al sol, mientras que los cristianos honraban a Jesucristo, el sol de justicia, que se había levantado con sanidad en sus alas, como dice Malaquías 4:2. Sabemos por la didache, la enseñanza de los apóstoles, citada anteriormente, que el día del Señor, fue un término usado más de 2 décadas antes de que Juan hablara del día del Señor. En Apocalipsis 1:10 también sabemos que la Iglesia primitiva no usó el término para honrar al emperador, sino para honrar a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. A mediados del siglo II, Justino Mártir escribió sobre la práctica de la Iglesia como si fuera normal que la Iglesia se reuniera el domingo. Y en el día llamado domingo, dice, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un solo lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, siempre que el tiempo lo permita. Padres Antenicenos, volumen 1, página 113. Fíjate que aquí dice el día llamado domingo, o sea que aquí ya lo dice muy claro, ya no dice ni siquiera el día del Señor para que no haya dudas, o sea que coincide con lo que estábamos diciendo antes. Nuevamente nos informa de la práctica común en su tiempo diciendo: pero el domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común. Otra vez se usa domingo, no día del Señor. Porque es decir, que es correcto también el día del Señor, pero aquí está usando ya claramente la palabra domingo. Porque es el primer día en el que Dios, habiendo obrado un cambio en las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos el mismo día. Porque fue crucificado el día anterior al de Saturno, sábado,
y al día siguiente al de Saturno, que es el día del Sol. Habiéndose aparecido a sus apóstoles y discípulos, les enseñó estas cosas que también os han sometido a vuestra consideración. Padres Antenicenos, volumen 1, página 186. Se puede argumentar, por supuesto, que Ignacio, Justino y todos los demás líderes de la Iglesia que escribieron durante este periodo de tiempo estaban equivocados en su opinión sobre la reunión en domingo. Algunos incluso presentan sus escritos como evidencia de apostasía o idolatría. Sin embargo, difamar sus escritos también socavaría al propio Juan, ya que Ignacio escribió bajo su tutela. No hubo evidencia de que Juan hiciera ningún intento por corregir su punto de vista o cambiar la práctica común de reunirse los domingos. No parece probable que Ignacio se equivocara, ya que fue discípulo de Juan durante mucho tiempo. Juan tampoco reprende a ninguna de las 7 iglesias por reunirse el domingo, sino que nos dice que él estuvo en el Espíritu en el día del Señor. Usó el término que se usaba comúnmente en su día con respecto al domingo, o el primer día de la semana. Hay muchas referencias de este tipo en los escritos de la Iglesia primitiva y no hay escritos que denuncien su práctica. Por lo tanto, cuando la Iglesia romana afirma haber cambiado el día del sábado al domingo, no significa que un papa del siglo IV hizo el cambio. Quieren decir que los apóstoles cambiaron el día, afirmando, por supuesto, que Pedro fue su primer papa. Esta es solo una verdad a medias, como sabemos, porque no hay evidencia de que el mismo Pedro decidiera por sí mismo adoptar el domingo como día de adoración o que les dijera a los otros apóstoles lo que debían hacer. De hecho, es Juan quien habla del día del Señor, no Pedro. Qué casualidad, ¿verdad? Además, el misterio de Pedro a los circuncidados, junto con su tendencia a apaciguar a los cristianos judíos, Gálatas 2:11, hace que sea muy poco probable que Pedro fuera responsable de instituir ese cambio. Otros afirman que el emperador romano Constantino cambió el día con un edicto que se emitió el 7 de marzo del 321 después de Cristo. Sin embargo, su edicto no cambió nada, solo legalizó el día en que la Iglesia se había estado reuniendo durante siglos. Su decreto decía: todos los jueces, los habitantes de las ciudades y los interesados en las ocupaciones de todos los oficios descansarán en el honorable día del sol. Los campesinos, sin embargo, serán libres y sin trabas en el cultivo del campo, porque a menudo sucede que ningún otro día es tan propicio para sembrar maíz o plantar vides, para que no se escape el momento crítico y los hombres pierdan las mercancías que les concedió la providencia del cielo. Los guardaespaldas de Constantino lo veneraban, dice Eusebio, no porque honrara el día del sol pagano, sino porque permitía que sus soldados cristianos honraran el día yendo a una iglesia cristiana el domingo. En realidad se celebró el Sínodo de Elvira en España en el 306 durante la persecución de Diocleciano para aprobar una sentencia eclesiástica que definía el tiempo dentro del cual un cristiano debe presentarse en la iglesia el domingo. Amenazó a los cristianos con la excomunión de quienes faltasen a la iglesia 3 veces seguidas. Este fallo fue posteriormente ampliado y adoptado en el derecho romano por Justiniano en el siglo VI. Cuando las leyes civiles amenazaban con sanciones legales por no asistir a la iglesia. La ley canónica prohibió entonces el trabajo agrícola, las sesiones judiciales y las asambleas públicas, la caza, la comercialización y también restringió los viajes los domingos. Por lo tanto, el edicto de Constantino en el 321 después de Cristo sentó poco o ningún precedente para el derecho canónico posterior. Entonces, la afirmación de que Constantino obligó a los cristianos o a cualquier otra persona a adorar el domingo no tiene fundamento. Hay muchos escritos de la Iglesia primitiva, ya en la época del apóstol Juan, en el caso de Ignacio, que muestran que se reunían el domingo al que llamaban el Día del Señor. Bueno, mis amados, pues hasta aquí hoy
No hacemos 2 capítulos porque también creo que han sido 7 hojas, es un poquito más largo. Así que, como les digo, lo dejamos aquí. Y bueno, el próximo día que continuemos con Apocalipsis, veremos capítulo 9, el Hijo del Hombre. Y el próximo día, que esté ya con ustedes, pues veremos, sí, que nos toca uno de esos artículos importantes o resaltados en la columna del blog Tabernáculos, la columna de la derecha, que suelen ser muy buenos. Ahora mismo no sé cuál veremos, así que no se lo puedo decir. Bueno, pues les encomiendo la gracia del Padre, pásenlo bien y nos vemos pronto. Hasta entonces.